Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Caso en Casa para comenzar la semana bien informados sobre temas que tocan con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar de las causales de divorcio. Es un tema que nos habían solicitado hace algún tiempo en nuestro correo electrónico. No solamente las causales, también cómo es el proceso de divorcio, y hay que diferenciar también el divorcio de la sociedad conyugal, por ejemplo, partir de lo que es la sociedad conyugal. Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora. Para mí es un gusto acompañarlos todos los días aquí en este consultorio jurídico que tenemos en Teleantioquia a las 6:25 de la tarde, con repetición también de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Ustedes pueden participar no solamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. También pueden interactuar en nuestras redes sociales. Quiero recordarles que en Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. Y respecto al tema de hoy del divorcio en Colombia, les cuento lo siguiente. El divorcio en Colombia fue establecido mediante la Ley 25 de diciembre 17 del año 1992. Quiero nombrarles algunas de las causales para que nos pongamos en contexto y podamos participar activamente en el programa de hoy. Son causales de divorcio, o se consideran causales de divorcio, las relaciones sexuales extramatrimoniales, por ejemplo, de uno de los cónyuges, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley impone como tales y además como padres. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges también se considera causal de divorcio en Colombia. Los invito entonces para que se queden con nosotros durante esta media hora. Recuerden que su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Sí, señores, aquí comienza Su Caso en Casa. Nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que participen en el tema de hoy sobre el divorcio en Colombia, el proceso de divorcio y las causales de divorcio. 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en otras ciudades de Colombia y los 125 municipios de Antioquia. Está con nosotros el doctor Gonzalo Parrado Ochoa, experto en el tema. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor Parrado, y bienvenido. Gracias, Jazz, y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora ya, finalizando el día. Doctor Parrado, el divorcio en Colombia fue declarado o establecido mediante la Ley 25, esto fue ya en el año 1992. ¿Ha variado desde entonces? Se ha desarrollado el alcance de las causales que se estipulan, que realmente no han variado, han sido 9 las causales determinadas, pero lo importante de esto es que mira que hubo que esperar hasta la década de los 90 para poder establecer la forma como cesaban los efectos del matrimonio. Antes habían otro tipo de figuras como la separación de cuerpos. Sí. También se hacía la nulidad del matrimonio. La separación de bienes. La separación de bienes, pero exacto. La nulidad existe todavía, sí, claro, por supuesto. La nulidad de matrimonio civil es diferente a la nulidad del matrimonio católico. Son dos tipos de figuras completamente diferentes, y la nulidad del matrimonio civil es diferente a divorcio. Muchas personas tienden a confundirlas, y la nulidad, los efectos, es que el matrimonio se tiene por no hecho, mientras que en el divorcio el matrimonio se entiende que se realizó, solamente que cesan esos efectos civiles del matrimonio. Muy bien, ahora veremos más adelante en detalle cuáles son las causales para ser anulado o para hablar de nulidad cuando se trata de matrimonio civil o cuando se trata de matrimonio católico, porque recibimos a esta hora a Gloria, que nos acompaña aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida, la escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Tengo dos inquietudes. La primera, una persona que es casada por la iglesia y por X o Y motivo le anularon el matrimonio anulado. Sí. Pero ella en cierto momento registró el matrimonio y él nunca se dio cuenta. El matrimonio lo anularon hace por ahí 40, digámosle 40, 45 años, pero en este momento
está el matrimonio registrado en la notaría. Mi pregunta es, a ver, si la esposa tiene derecho a algo de él, si él llegara a fallecer, por ejemplo, si tuviera propiedades, si llegara a fallecer, porque en ningún momento se hizo separación de bienes tampoco. Pero a ver, Gloria, si entendemos un poquito, estamos hablando de hace 40, 45 años más o menos, donde se anuló este matrimonio del que usted habla, pero sigue registrado. ¿Cómo es esto, doctor Parrado? Sí, vea, el matrimonio está, o sea, el matrimonio se anuló, por la iglesia lo anularon, Sí. ¿cierto? Pero el matrimonio está registrado, Ya. porque antes de que lo anularan, ella lo hizo registrar, porque necesitó registrarlo, y nunca lo anuló en el registro. Muy bien, Gloria, Bueno, gracias por participar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la otra preguntita es, si una parejita en este momento se casa y hace un contrato matrimonial por la registraduría civil, ¿para mí eso es matrimonio civil o Sí. estoy equivocada? Muchísimas gracias. A usted por participar, Gloria. Doctor Parrado. Bueno, en este caso, miremos la temporalidad. La anulación de ese matrimonio simplemente, ¿qué debe hacerse? Cualquier interesado, cualquiera, estoy hablando de cualquier persona, puede llevar esa sentencia de anulación eclesiástica y que se tome nota en el registro civil, en razón a que por el concordato los matrimonios católicos tienen, en este caso, efectos civiles. Por esa razón, la nulidad también tendría efectos civiles. Y ella habla de un registro, o sea, que Exactamente, o continúa sea, registrado. muchas personas tienden, y esto es importantísimo, a creer que por el hecho que el matrimonio que se hace eclesiástico no se registra en una notaría, entonces no es válido. No hay cosa más lejana de la verdad, porque el hecho de haberse realizado en una iglesia y que esto no se haya registrado no le quita validez al matrimonio. Es más, un matrimonio puede registrarse aún después de estar fallecidos los cónyuges por cualquier interesado. O sea, Entonces, que realmente, sí tendría derecho, si el esposo o el cónyuge fallece, tendría derecho a la pensión, por ejemplo, que ella sí, mencionaba. bueno, la pensión es otra cosa muy diferente porque la pensión se adquiere es por la convivencia independientemente de si están casados o no. En este caso particular, al estar registrado, si se lleva la sentencia de nulidad, se tiene que ese matrimonio no tiene efectos desde el momento de la sentencia eclesiástica. Entonces, en este caso, habría que entrar a mirar los bienes cuándo fueron conseguidos, si fue en vigencia o antes de esa declaración de nulidad. Ese es el punto clave, cuándo fueron conseguidos los bienes. Muy bien. Y bueno, respecto a lo que decía ahorita también del contrato en notaría, si se considera un matrimonio civil. Bueno, el matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato, Total, es un contrato, donde es una dos empresa. personas que son legalmente capaces dan su voluntad de tener un proyecto de vida juntos. En este caso, el contrato matrimonial es el contrato, es el matrimonio. El contrato como tal no se puede tomar como si fuera un acto aparte del matrimonio. Es más, tanto así que si el matrimonio no se celebra con las formalidades del caso, se declara nulo. Ejemplo, el matrimonio no es celebrado por el notario, Ajá. sino que es celebrado por por un inspector. No es válido. Un juez. No, el juez sí puede hacer el matrimonio, sí. Los jueces están autorizados, los notarios están autorizados, los miembros de las iglesias reconocidas también igualmente deben, excepto en la iglesia católica, el matrimonio celebrado en una iglesia católica puede ser llevado esa partida eclesiástica y registrarla, mientras que en cualquier otra de las iglesias reconocidas, iglesia cristiana, por ejemplo, debe hacerse la ceremonia cristiana y hacerse aparte el matrimonio civil. Esa es la diferencia. Muy bien, doctor Parrado, ahí quedan resueltas las dos inquietudes de Gloria. Quiero recordarles a quienes acaban de llegar a sus pantallas que hoy estamos hablando, en su caso en casa, del divorcio, del proceso de divorcio, de las causales de divorcio. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Y está con nosotros María, la saludamos a esta hora en su caso en casa y también la escuchamos. Sí. Bienvenida. El caso mío es que yo me dejé ese marido mío porque
Lo tuve que dejar porque él me iba a matar para quedarse con la pensión. Sí. Y luego ya me insultó mucho una noche, entonces yo tuve que dejarme y venirme para acá, para San Rafael. Hace 2 años que me vine. Y la cuestión mía está en un abogado en Medellín. ¿Y usted lo denunció? No, yo no lo denuncié. ¿Y su pregunta cuál es, María? Que por qué entonces el juez me ha demorado tanto los papeles del divorcio. ¿Cuánto tiempo lleva, nos dijo? Los tiene un juez ya los papeles y no me da el divorcio. ¿Cuánto? ¿Cuánto, doña María? 2 años. Sí, hace 2 años que me vine. Bueno, mi señora, 2 años entonces, y usted se tuvo que desplazar, por supuesto, del lugar donde vivía porque su vida corría peligro, según le entendemos. Gracias por estar en su caso en casa, doctor Parrado. Es un caso muy específico, además Claro. porque ella está hablando de un intento de homicidio. Claro. Primero, un gran mito, el abandono de hogar. A muchas mujeres se les inculca ese miedo, se les mete ese temor, se les infunde ese temor cuando vienen siendo víctimas de violencia por parte de sus esposos. Y les dicen, es que si te vas te denuncio por abandono de hogar. Eso es una frase que por desgracia he venido escuchando a lo largo de 25 años que llevo como abogado, y la verdad es que el abandono de hogar como tal no es un delito ni es una causal, Claro. porque ninguna persona está obligada a permanecer en el mismo domicilio de quien la ataca. Es más, dentro de nuestra legislación penal y la novedad en la violencia intrafamiliar es que cuando uno de los cónyuges es violentado, no solamente física, sino en forma verbal o psicológica por el otro, la ley protege a la víctima y aún siendo la casa de propiedad del otro, la ley obliga a que el agresor sea retirado del lugar. Doctor Parrado, ahí podría aplicar en el caso de María perfectamente la causal, una de las causales de divorcio donde se habla de los ultrajes, el trato cruel, por ejemplo, y los maltratamientos de obra. Además, su vida está en peligro. O sea, el juez o no sé quién está tramitando el divorcio tendría que dar, se dice sentencia, o cómo Claro, se diría, doctor la causal Parrado. tercera ha ido evolucionando Y de ya una lleva 2 manera, años. claro, de una manera tal que, primero, dentro de esos maltratamientos no solamente se tienen en cuenta los maltratamientos de obra, o sea, no solamente los golpes, no solamente la violencia física, sino también esa violencia psicológica, y esa causal ha llevado a extremos de lo que se denomina la violencia, en este caso, la moral. Vamos a hacer una cosa, doctor Parrado. Vamos a brindarle orientación rápidamente a María de lo que podría hacer, porque tenemos 2 llamadas en espera. Le pedimos a Astrid, que está en la ciudad de Bogotá, que nos dé un minutico mientras le respondemos. Sí. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso, María? Si María ya su proceso está ante los juzgados. Lleva 2 años. Exacto, simplemente, por desgracia, nuestra actividad judicial está supeditada a muchas cosas. Uno, ha habido cambios, ha habido supresión de juzgados, realmente ha habido muchísimos problemas que no son de orden interno, de que porque su proceso no se mueva por culpa del abogado o por culpa del juez, sino que nuestro sistema, por desgracia, está colapsado. ¿Qué le sugeriría? Si usted lo desea, puede ir al juzgado a hablar directamente con el juez porque es su derecho. En muchos despachos judiciales le dicen, no, que venga su abogado. No, señora, usted es la demandante, usted es el público, y los jueces, los secretarios y los servidores se denominan públicos porque se deben al público. Vaya al juzgado y averigüe usted misma qué está pasando con su proceso. Y están en la obligación Claro. de agilizarle el proceso. Astrid, la saludamos, qué gusto. Se encuentra usted en la ciudad de Bogotá, bienvenida. Muchas gracias. Adelante con su pregunta. Bueno, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Pues el día de hoy precisamente estaba recogiendo la escritura de inicio de divorcio. Dentro de ella estoy mirando que dentro de la sociedad conyugal se adquirió una casa. Esta casa, yo di la cuota inicial de la casa. Cuando hubo el abandono de hogar, que ya fue pues hace ya 9 años, el ex marido mío vendió la casa, pagó el crédito hipotecario y me entregó nada más la cuota inicial de esta casa. Me di cuenta que adquirió más dinero y se apropió de este dinero.
quiero saber, no se ha protocolizado la escritura de divorcio, quiero saber si tengo derecho a ese dinero, parte del dinero de lo que él vendió la casa, quiero saber si tengo algún derecho para reclamar. Pues muy interesante su pregunta, Astrid. Gracias por participar desde la ciudad de Bogotá, doctor Parrado. Te cuento, Yasmín, que el Código Civil determina una sanción al cónyuge que en forma dolosa, como es el caso de nuestra televidente, distrae o vende uno de los bienes sociales. Ejemplo, el caso de la televidente, o vuelvo a poner un ejemplo más sencillo. Esta propiedad, esta casa que adquirimos tú y yo casados, la pusimos a nombre mío, sí, como muchas veces ocurre, y en el momento que tú me dices a mí, Gonzalo, yo no estoy cansada de esta relación, de tu maltrato, divorciémonos. Como yo veo que esta casa está a nombre mío, yo la vendo. Y cuando vamos a liquidar la sociedad conyugal, yo veo, ¿y cuál casa si ya la vendí? Como yo hice esto primero sabiendo que se iba a iniciar un proceso de divorcio, o aún habiéndolo iniciado, la ley establece que yo pierdo el derecho sobre la mitad que era de esta propiedad y tengo que devolverlo doblado. Entonces, si esta casa costaba 50 millones de pesos y yo la vendí, pierdo esos 25 millones a que tenía derecho y debo devolver 50. O sea, con los bienes que yo haya adquirido nuevos, con eso entro a responder. Por eso es una sanción que trae la ley al cónyuge que se aprovecha del otro. O sea que Astrid sí tendría derecho a ese Totalmente, dinero. pero debe iniciar el proceso ante un juez civil. En este caso puede hacerlo ante el juez civil o ante el juez de familia, porque el nuevo Código General del Proceso permite que esos asuntos relacionados con familia sean ventilados ante el juez de familia. Es más, en su caso, como me habla de una escritura, me imagino que fue un divorcio de mutuo acuerdo, pero usted puede demandar ante el juez de familia o ante el juez civil esa situación. Se llama distracción de bienes. Ya sabe entonces Astrid en la ciudad de Bogotá que puede ir ante un juez civil para reclamar sus derechos de la venta de esa propiedad. Está con nosotros Cristian en el barrio El Poblado. Bienvenido, Cristian, lo escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. Quisiera saber, yo me separé, solamente soy casado por la iglesia y registrado ante notaría, y me separé hace 2 años y medio, hice solamente disolución de sociedad conyugal. Solamente separamos los bienes y no más. ¿Ella tendría derecho a algo más de mí o podría reclamar derechos de pensión o otras cosas así? Muy buena Esa pregunta. es mi pregunta. Muy buena pregunta, Cristian. Gracias por estar hoy en su caso en casa. Una de las notas hoy que veremos más adelante es que divorcio no es lo mismo que liquidación de sociedad conyugal. En el caso del televidente Cristian, ¿qué hizo Cristian? Liquidó la sociedad conyugal, pero dejó vivo el matrimonio. ¿Qué quiere decir? El vínculo como tal subsiste, aunque el régimen de bienes entre ustedes ya haya sido completamente aclarado, es decir, lo tuyo, esto es lo mío. ¿Qué puede pasar? Uno, usted en estos momentos tiene una causal objetiva, que es la separación de hecho. O sea, si los dos no conviven juntos hace 2 años o más, hay una causal objetiva, que es la causal octava de divorcio, que dice la separación de hecho por 2 años genera que usted pueda acudir ante un juez para eso. Pero si su esposa tiene una causal que no haya invocado y lo demanda y se decreta que usted es el culpable del divorcio, es muy probable que usted pueda ser sancionado. Se llama una renta de por vida, o sea, pasarle alimentos a ella de por vida, si se demuestra que el causante del divorcio fue usted. Así que le sugiero es proceder a la causal objetiva o de una vez ya cerrar el círculo. De la misma forma, en mutuo acuerdo, terminar el vínculo. Hoy en su caso en casa estamos hablando del divorcio en Colombia, las causales de divorcio y el proceso también. Después de la siguiente pausa tendremos unos puntos bien importantes para que ustedes tengan presentes y además seguiremos con más llamadas en el 232-4604 y 018-051-5015. Un minutico para pausa y volvemos con ustedes.